Hoy vamos a hablar sobre este caso que veis aquí en la pantalla, ¿vale? El caso de Phineas Cage. Es un caso, como decía, muy famoso en psicología y que, como siempre, os dejo las referencias de donde tomo la información, ¿vale? O sea, os la dejo aquí en la pantalla, porque en este caso he utilizado un artículo de RTVE que hicieron, un artículo bastante extenso y demás, que se basa en, bueno, en un caso, como os voy a comentar, en una publicación científica también, ¿no? Que esta sería la publicación, ¿vale? Y este sería el enlace. Genial, Kenko. Pues sí, sí, ya lo vamos viendo. Bien, pues como os decía, este caso es muy famoso en psicología y para la gente que sea un poco aprensiva, os lo aviso porque, a ver, no es que sea una exageración, pero bueno, si hay gente que es un poco más aprensiva puede impactarle un poco. Vale, ¿de qué va este caso? Bien. Este es un caso bastante antiguo, fue en el 1848, ¿vale? De un señor que era este Phineas Cage, que trabajaba en las obras de construcción del ferrocarril, del tren, ¿vale? Y en este caso, en ese tipo de obras, se utilizan materiales, materiales explosivos y demás, pues para hacer los trabajos que tocan, como por ejemplo la pólvora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues hubo un accidente que lo que provocó fue que se lanzase una barra de metal que le atravesó la cabeza a esta persona y que no murió. O sea, esto fue lo que más me impactó cuando descubrí el caso, o sea, cuando lo vi en la carrera, que me pareció increíble. Aquí en la imagen esta, hecha por inteligencia artificial, me pone así, como que le entra por la nariz, pero no entra por ahí. O sea, realmente esta es la imagen de la reconstrucción que ponen en el artículo, ¿vale? O sea, sería como la imagen reconstruida realmente del caso. O sea, una barra de hierro que le entró por la mejilla izquierda y le salió por la parte superior de la cabeza, ¿vale? O sea, este sería el caso que no murió y sobrevivió al accidente. Y pensaréis, bueno, pero que, o sea, no sobrevivió, pero ¿de qué manera? Y esto es otro de los aspectos que a mí me fliparon. Y es que lo que se vieron fue que mantuvo su inteligencia general bastante intacta. A nivel físico, después de un tiempo de recuperación, pues después del accidente, se mantenía bien a nivel físico, o sea, de recuperación física en sí. Y a nivel cognitivo, por ejemplo, de lenguaje, de orientación y de memoria, estaba relativamente conservada. Es decir, no hubo daños que fueran, digamos, que se viesen ahí. Pero en lo que empezaron a ver cosas raras fue en su entorno. O sea, su familia y su entorno empezaron a decir que había cambiado su forma de ser, que era otra persona. O sea, que su personalidad había cambiado. Cuando antes del accidente era una persona que decían que era amable, que era responsable, que no tenía problemas a nivel de social y que no era nada impulsivo. Después del accidente vieron sobre todo que era muy impulsivo, que no era capaz de hacer las cosas de forma planificada. O sea, se dejaba llevar por los impulsos y que no sabía controlar su conducta a nivel social. O sea, es, digamos, donde se vio el cambio. Este caso fue muy famoso por el impacto que tuvo, ¿no? Por lo exagerado que es. Pero sirvió en su momento para poner sobre la mesa algo importante que en aquella época, claro, en el 1848, pues estamos hablando de que todavía no se sabían muchas cosas que hoy en día ya se saben. Y es que fue importante para darle ese más peso a cómo el cerebro está formado por diferentes regiones, o sea, por diferentes zonas. Y que se pueden dañar unas zonas afectando a un aspecto, dejando intactas otras. En este caso se puede cambiar la personalidad, o sea, forma de comportarse, de ser de una persona por un daño en una parte del cerebro. Como os decía, es un caso antiguo, del 1848, pero hace como 3 décadas, o sea, en los 90, fueron en este artículo, precisamente es a la gente con la que hacen este artículo. Antonio Damasio y Hanna Damasio, creo que son un matrimonio, no estoy seguro, pero creo que son matrimonio, son neurocientíficos que se interesaron por este caso y lo que hicieron fue una reconstrucción por ordenador de la trayectoria que habría tomado esa barra en la cabeza de Phineas Cage, que es un poco lo que representan aquí. Hicieron como, lo ponen aquí en el artículo, entre comillas, una autopsia virtual, ¿vale? Eso, como lo llaman. Y lo que encontraron precisamente fue que se dañaban zonas del lóbulo frontal
que no voy a entrar en detalle en qué zonas fueron afectadas, pero que tenían que ver con la toma de decisiones y con el control de las emociones, digamos, que estaban vinculadas. Vinculadas no solamente en sí, las zonas del cerebro, sino por las conexiones que se habían dañado entre diferentes partes. Entonces, como conclusión del caso en sí, por estos neurocientíficos, lo que dicen es que se ve que determinadas partes, o sea, eso ya se sabe, pero esto fue la primera evidencia así más mainstream, más conocida, ¿no? De que determinadas partes del cerebro y conexiones regulan específicamente la toma de decisiones, el control de impulsos, por ejemplo, y la conducta social, y que pueden dañarse sin afectar a la inteligencia general, entre otras cosas, ¿no? Como vimos, entre la memoria o el lenguaje. Aquí hace mucho hincapié en que no solamente es importante la pérdida de una zona en concreto, sino de las conexiones, ¿vale? Porque sí que es cierto que la división por zonas del cerebro es algo que ya lleva tiempo viéndose, pero las conexiones es algo que a veces se le da menos importancia de la que debería, ¿no? A las conexiones entre diferentes partes. Y aquí también hace hincapié. Entonces, este es el caso que, como os decía, a mí me flipó porque, claro, es un caso súper drástico, ¿no? O sea, que una persona, básicamente, lo digo para la gente que acaba de entrar, una persona a la que le atraviesa una barra de metal la cabeza por la mejilla izquierda que le entra y le sale por arriba de la cabeza, que no muere y que mantiene intacta relativamente su inteligencia, su cognición, es decir, el lenguaje, la orientación, la memoria. Incluso después de un tiempo de recuperarse físicamente también no tiene problemas de motricidad, por lo que indican, y que lo que cambian son cosas relacionadas con su conducta, ¿no? Con la personalidad y demás. O sea, me pareció flipante. Entonces, aquí siempre, como siempre, os dejo unas preguntas para la gente que estáis aquí en el directo. Gracias, por cierto, Locar, por esa suscripción, que estoy viendo ahí que te has suscrito. No están las alertas puestas aquí en directo, pero muchas gracias, Locar. Otro día ya te comparto la alerta. Otro día que entres te la comparto. Y os dejo estas preguntas como referencia, pues si no tenéis idea de preguntas a lo mejor sobre esto, que seguramente sí, alguna tendréis por ahí. Os pregunto si conocíais el caso o no, porque, claro, a mí me suena, pero porque al haber estudiado hace muchos años, ya llevo desde entonces, siempre lo recuerdo, porque es muy impactante. ¿Qué os ha sorprendido más? Y si conocéis casos similares. Por ejemplo, yo es que tengo dudas de qué me sorprendió más. Sí, que no muera, porque eso me parece increíble, que no muriese, o que mantenga intacta la inteligencia y esas cosas, ¿no? La memoria, cognición, porque claro, yo viendo esto, a mí si me preguntasen antes del caso, yo digo, esta persona quedó destrozada, o sea, si vive va a ser quedando en coma y sin absolutamente, o sea, ningún tipo de, o sea, que deja de ser esa persona a todos los niveles. Sí que es cierto que deja de ser esa persona porque cambió su personalidad a esa otra forma de ser, pero vaya, que se mantiene relativamente intacta en muchas cosas. Claro, sí, sí. O sea, es que es increíble que tenga tan pocas secuelas. A ver, hay que tener en cuenta que, claro, hay que leer el artículo en cuestión, es decir, os dejo aquí las referencias que os decía antes. Puede ser que profundizando en él no sea tan sencillo como dicen en Radio y Televisión Española, puede que haya más daño del que reflejan, pero sí que esto es un poco lo que el resumen, ¿no? De que no hubo tantas secuelas como se podría esperar y que lo que más afectado fue la personalidad. A mí me sorprende que mantenga la memoria. ¿Hay explicación de por qué eso no se pierde? ¿Es porque esa zona del cerebro no se daña simplemente? Pues sí, en este caso, entendiendo lo que plantean aquí, los recuerdos, o sea, claro, lo que comentaba antes, el cerebro tiene diferentes partes especializadas en diferentes cosas. Eso no quiere decir que todo esté en un sitio en concreto como un archivo, sino que, para entendernos, la información visual se procesa en la parte del lóbulo occipital, no sé qué, la parte del sonido en otras zonas. Y las conexiones son muy importantes. Entonces puede haber zonas que dañen la memoria, pues aquí, aquí, aquí o aquí, o sea, en diferentes sitios, para entendernos. Pero dentro de eso, no vieron que tuviese especialmente afectada la memoria. Un pequeño daño, o sea, en la cognición sí que es una conservación relativa. O sea, hablan de que estaba relativamente conservada. Que no, sí que podía haber algún pequeño problema, pero no era nada exagerado, nada que fuese una cosa muy, muy drástica. Que al final problemas de memoria podemos tener en nuestro día a día, ¿sabes? Y que no sabemos si es por esto.
Pero sí que yo pensaba, yo esperaría, si me preguntan, oye, ¿qué secuelas va a tener? Yo creo que diría de la memoria, pero claro, se ve que es una de las zonas que no, por donde pasó, digamos, la barra, no dañó esas zonas. Yo, por ejemplo, sabéis que estudié, bueno, la gente que estáis aquí en el canal normalmente, yo trabajé, por ejemplo, en el tema de la memoria del miedo, lo que sería la memoria del miedo, el componente emocional de los recuerdos. Y la zona que estudiaba yo es la que se llama la amígdala, que a lo mejor os suena, ¿no? Entonces, digamos, si la barra atravesase por esa zona, imagínate que dañase esa zona, pues la parte emocional que podría tener esa persona, no solamente a nivel de recuerdos, sino en su conducta y demás, sí va a ver dañada claramente, porque a nivel emocional, tanto positivo como negativo, ¿no? O sea, sería más sin emociones para entendernos. O sea, eso es que se separaría. Luego puede ser que no. Estoy hablando un poco especulando de qué sucedería si hubiese ese daño. También os pregunto si conocéis casos similares, por si conocéis a lo mejor algún caso así también muy raro. Yo esperaría que no sepa ni andar, claro. Este tema, por ejemplo, de la motricidad también está, obviamente, pues afecta a muchas cosas. El cerebro es una parte importante, pero también ahí está el cerebelo, bueno, una serie de cuestiones del sistema nervioso que afectan a diferentes partes o que están involucradas. Pero vaya, que es que, por ejemplo, en el equilibrio, con afectar al oído interno, ya puedes afectar al equilibrio y dejar de andar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo algo muy exagerado puede dejarte intacto algunas cosas y de que precisamente esa especialización, de que no sea todo un uno, ¿no? Una masa uniforme, sino que está como, pues eso, hay conexiones entre diferentes partes que están como especializadas, hace que pueda ocurrir esto. Sí, sí, es que es muy drástico este caso. Yo de casos similares no recuerdo, o sea, de accidentes así, tan exagerados, pero para ubicarnos, es que el tema es, las lesiones cerebrales son una pena, o sea, obviamente para las personas que lo sucede y para sus familias, pero han servido para la neurociencia para investigar mucho. Entonces, cada vez que hay un daño cerebral, una cosa así, se investiga. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una persona que tiene un golpe en la cabeza muy fuerte, en este caso es exageradísimo, ¿no? Pero imaginaos que te dañas aquí, en esta zona. Entonces, se ve después qué cambios hay en esa persona. Si afecta la memoria, si tiene problemas de memoria o lo que sea. Entonces, si hacen un tag y ven que esa zona está dañada y que esa persona manifiesta problemas de memoria, problemas de lenguaje o lo que sea, se estudian que en el resto de casos que haya esos daños también se correspondan con memoria y lenguaje, entonces se infiere que está relacionada con eso, ¿no? Porque es una zona que al estar dañada, pues, y ver que hay esos problemas, en todos los casos, pues que estaría asociado. Casos similares, no es que sea similar, pero no sé si conoceréis a lo mejor casos de gente que a lo mejor que le da un ictus o que tienen daños, no por un traumatismo, una cosa así tan exagerada, pero a lo mejor daños internos, que se dañan de ciertas zonas, ciertas conexiones, y que cambian a la persona, o sea, la personalidad. De hecho, esto en el artículo lo hablan, esto me parece muy interesante, ya se sale un poco de la parte más científica, pero es interesante. Dicen que esto ahonda incluso a nivel más filosófico, ¿no? Del tema de... hablaban de Descartes decía, pienso, luego existo, trazando una línea neta entre pensamiento racional y emoción. Sin embargo, otro psicólogo como no sé si Spinoza o Spinoza, o sea, aquí me matarían los filósofos, hablaban de que tiene una visión diferente, que decía que las emociones son muy importantes en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Digamos que Spinoza decía que... apoyaba un poco la visión que tendría estos neurocientíficos de Damasio, ¿no? De que el cuerpo hace que tengamos esas emociones. De hecho, Damasio dice que literalmente, es que esto quiero decirlo entre comillas para no irme, dice, en realidad no creo que haya ningún misterio detrás de la conciencia. Lo que llamamos conciencia para mí no es otra cosa que la representación mental de las sensaciones y emociones que sentimos en el cuerpo y ha evolucionado para que seamos más eficientes en darnos cuenta de nuestro estado interno y actuar para mantenerlo en equilibrio. Entonces, claro, escrito es con Z, pero no sé si se pronuncia. Claro, no sé si se pronuncia Spinoza o Spinoza, ¿sabes? Pero bueno. A lo que va es que yo defiendo esta postura. Que el tema del alma y a nivel filosófico y demás es cuando puede derivar. Esta persona, por ejemplo, ¿cómo es? Es decir, ¿es como era antes del accidente o es como fue después del accidente?
su alma, si vamos a alma, ¿no? Entendiendo ese alma como esa forma de ser que fue esa persona, lo que rodea, cómo se comportó. Claro, yo por eso digo que basta un pequeño daño, no que sea tan exagerado, un pequeño daño para cambiar la forma de ser de una persona. Entonces, ¿cómo sería esa alma a posteriori que queda? Puede sonar muy poco espiritual decir que simplemente somos una masa de carne y de sangre que, si se daña una pequeña zona, cambiamos totalmente nuestra forma de ser. Y si alguien nos conoce después de ese accidente y cambiamos nuestra forma de ser, esa persona le preguntas, ¿cómo sería el alma de Dani? ¿No? Y después era una persona así. Esa persona cambió totalmente. Y te diría que eres como te conoció, que fue después de ese accidente. Entonces, por eso, yo soy más de la visión esa, más terrenal, que no le quita magia para mí, ¿no? Es disfrutar y entender la humanidad dentro de la vida, ¿no? De los cambios que puede haber en la vida, pero vaya. Pero eso tiene que ver también con haber estado a punto de morir, tu propia percepción cambia. Claro, esto estamos viendo los cambios que hubo, que esa es otra de las posibilidades, ¿no? ¿Cambió su forma de ser por el daño cerebral o por el trauma, la experiencia traumática de estar a punto de morir? Claro, entiendo que fue por el cambio, el daño a nivel, porque estudiaron estos neurocientíficos, ¿no? O sea, a nivel de las zonas que dañó, que se sabe que regulan esa conducta social, ese control de impulsos, esa toma de decisiones. Me refiero que otras personas con traumas por accidentes y demás no se ven afectadas esas zonas del cerebro, entonces hay cambios de conducta en otros sentidos explicables por el trauma y no, o sea, por el trauma psicológico y no por el daño cerebral, digamos. O sea, eso que un poco lo que se podría ver, se podría decir. Porque obviamente la experiencia traumática de estar a punto de morir también puede afectar. O sea, los traumas pueden, cambiar tu conducta y hacer, pues, que por ejemplo te encierres más en tu casa, que dejes de ser más antisocial y no sea por un daño físico del golpe, ¿no? Eso es un poco la postura que pones que totalmente cierto. O sea, es algo que yo lo pensé cuando estaba estudiándolo. Yo decía, pero esto también puede ser por esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es leer en profundidad los casos todos y es cuando, en el caso de Damasio y de este estudio lo tienen en cuenta, ¿no? Dicen que las zonas afectadas, son las encargadas de eso. Entonces aquí es como blanco y en botella. Hay una relación causal que no puedes distinguir cuál es el peso del trauma psicológico del cerebral, pero que vaya, que en el resto de estudios van en esa línea. Lo bueno de la neurociencia o de cualquier ciencia, digamos, replicable, es que el cerebro, al final, somos una especie en la que el cerebro es el mismo, para entenderlo, ¿no? Es decir, nosotros, como humanos, vemos a través de los ojos y no vemos a través de la nariz o de los dientes. No hay ningún humano que vea a través de la nariz. Otra cosa es que puedes oler, o sea, a través de la nariz, pero ver, la vista es a través de los ojos. Entonces, teniendo este ejemplo así, ¿sabes? Así un poco básico, el cerebro, pues digamos que el lóbulo frontal, esta zona, se encarga de esto. Y eso se ha visto en todos los humanos estudiados. Porque es falsable. Es decir, puedes demostrar, cuando demuestres que no es así, cuando haya humanos que vean a través de la nariz, puedes decir, vale, los humanos no son... no ven a través de los ojos. Ven a través de los ojos la mayoría y hay humanos que ven a través de la nariz. Pues en este caso igual, por eso es replicable. Por eso, si tú te llevas un golpe en este sitio, te van a decir, vale, puedes tener dañado la toma de decisiones, para entendernos. ¿Por qué? Porque esa es la zona encargada en base a toda la evidencia, que no hay evidencia contradictoria que indique lo contrario, sino que toda la evidencia va a favor de eso. Entonces es un poco por lo que o sea, por eso se avanza en la ciencia. O sea, tú si pruebas un medicamento que elimina o mata a un virus en concreto, en todos los virus que pruebas tú, que son miles de virus en tu laboratorio, lo pruebas en gente porque si tienen ese virus, se asume que lo va a matar. Puede que haya un virus... No, pero es que puede haber gente que diga, no, pero es que a lo mejor depende del virus. Es el mismo virus, pero a lo mejor no le afecta. Digo porque a veces hay la gente que a lo mejor no trabaja en estas cosas, asume esa posición más ingenua, más de no entender cuáles son las cosas que son más subjetivas o más afectadas por la subjetividad, a cuáles son las cosas más físicas, más biológicas que están sujetas a unas leyes de la física
que mientras no demuestres lo contrario son así, ¿no? O sea, en este caso. Pero bueno, que me he ido un poco por las ramas, que hablaba de casos similares, y casos similares yo creo que son esos, ¿no? De otros daños que pueda haber. Y mi pregunta es, si todos esos cambios en su forma de ser son por esos daños, ¿no podría nunca volver a ser la persona de antes? Claro, esa es la pregunta. Pues no lo sé, realmente. Ahí no sabría responderte. Si es un daño temporal, yo quiero pensar que, o sea, si es un daño a lo mejor por un traumatismo, que es simplemente una inflamación, a lo mejor en una zona, sí. Si es un daño tan bestia, yo lo vería más difícil. Puede ser, es decir, puede ser que cambie su forma de ser, ¿no? Después del accidente. Te llevas un accidente, eres alguien impulsivo, pero luego tienes una vida en la cual con tu entorno, digamos, vas cambiando tu forma de ser, porque a lo mejor aprendes que con tu impulsividad tienes problemas y dejas de ser impulsivo porque ves que afecta a tu entorno y acabas volviendo a ser una persona más tranquila, digamos, tratándolo. Puede ser, ¿no? Porque al final la gente puede cambiar su forma de ser, entre comillas, puede cambiar, haya tenido o no. El tema es cuán dañado está esas zonas cerebrales. Puede ser que no, es decir, hay gente es que los daños a nivel de cerebro, lo que ocurre es que cuando son así tan grandes, por mucha voluntad que puedas tener o mucho entrenamiento y tal, a veces es muy difícil, o sea, es prácticamente irrecuperable. Eso pasa con casos de accidentes, de gente que tiene accidentes, ¿no? Casos, y que está muy bien y dice, no, pues yo voy a recuperar, yo qué sé, el 100% del habla. Y hay gente que habla a lo mejor con más dificultades y nunca consigue recuperarlo. Y por mucho que se esfuerce y demás, es muy complicado, ¿no? Que al final es algo físico, ¿no? Que conste que esto me recordó yo os digo, esto también es un terreno que no he tocado, pero casos de que a lo mejor durante el desarrollo había gente que crecía y que a lo mejor faltaba una parte del cerebro y que tenía una vida relativamente normal. Pero es que es distinto que durante el desarrollo el cerebro se desarrolle sin una parte, porque digamos ahí el cerebro se produce una anomalía en la que el cerebro va generando todos los circuitos que tiene que generar durante el desarrollo en el poco espacio que tiene, en menor espacio. Entonces ahí es más posible, yo lo veo obviamente mucho más posible, que tengas una vida relativamente normal si la falta de masa cerebral, para entendernos, ocurre durante el desarrollo y luego puedes crecer de alguna manera, desarrollarte, que si es a través de un daño. Que conste que esto también estoy hablando un poco, cogerlo con pinzas, porque estos casos yo no los conozco, o sea, no sé hasta qué punto depende del daño, o sea, del daño, de cómo se desarrolla y demás. Pero bueno, o sea que es posible que se pueda tener tan dañado que no se pueda, ¿no? Eso quiere decir. Sí, desde luego es posible, o sea, la gente, no sé si conoceréis casos, pero yo conozco casos, en este caso de personas famosas, ¿no? No voy a decir, ¿sabes qué casos? Pero que han sufrido daños cerebrales y que no han vuelto sobre todo a nivel de habla se ve más, ¿no? A nivel cognitivo, por ejemplo, a recuperar como era antes. Entonces, entendiendo que si a nivel cognitivo no puedes recuperar, a nivel de personalidad no puedes cambiar tu forma de ser, pero igual que pueden las personas con un daño cerebral, con problemas de habla, pueden mejorar su habla o cambiar cómo hablan, pero no, a lo mejor no recuperar la destreza que tenían antes, ¿no? En este caso. Yo diría o sea, que depende del daño y de las zonas que estén lesionadas y demás. Porque es eso, hay casos de personas famosas que han sufrido problemas no tan graves que a nivel de eso, de lenguaje, de memoria, no han vuelto a ser lo mismo. Sí, es que al final, a nivel emocional, las emociones al final también están controladas por conexiones del cerebro, para entendernos. O sea, al final, aunque no lo veamos, pues sí que están controlados por parte del cerebro. O sea, yo si pudiese entrar en la cabeza de alguien y eliminar una zona en concreto, podría hacer que esa persona tuviese unas emociones de una manera u otra, si pudiésemos activar, ¿no? Esas zonas. Habrá gente que piensa que no, o sea, por temas filosóficos o espirituales, pero esto, lo que la biología, la neurociencia y tal, encuentra es eso. O sea, y este es un ejemplo, ¿no? de eso. Porque hay gente que ve la emoción como algo más abstracto, ¿no? Algo más fuera del cuerpo. Y es un poco lo que decía antes de Spinoza y de Damasio, que lo ven como algo más terrenal, ¿no? Y yo siempre lo vi así. Cuando la gente que conozcáis que tiene algún tipo de demencia, que la demencia básicamente son daños a nivel de cerebro, pérdida de masa
cerebral en ciertas cosas, el sentimiento sería eso, no la emoción. Claro, es que los sentimientos es la elaboración de la emoción. O sea, al final la emoción es la parte más biológica y el sentimiento es la interpretación que le vas dando después y demás. Entonces, pues eso, o sea, a nivel emocional sí que estaría afectado. Claro, o sea, yo os digo, con tema de inteligencia y de cognición, eso que más te esperas con una cosa así y que no sea a nivel de personalidad. De hecho, yo viendo esto, también me acordé, eso es un caso de ficción, pero la gente que haya visto The Office, ¿vale? Que esto lo hablaba justo con David antes del directo. La gente que haya visto The Office, no sé cuánta gente ha visto The Office aquí en el canal, o sea, en el directo. Hay un capítulo en el que un personaje, Dwight, tiene un golpe, se lleva un golpe, y se ve claramente esto. O sea, durante el capítulo ese en el que se lleva un golpe en la cabeza, ese que tiene afectación a nivel cognitivo, o sea, por ejemplo, hay momentos en los que tiene problemas de habla, que dice cosas sin sentido y que escribe cosas sin sentido. Tiene una relativa independencia, es autónomo, o sea, puede andar y como que habla normal, pero que a veces se mezcla. Pero cambia su personalidad total. O sea, lo más destacado del capítulo es que cambia su personalidad. Es una persona, como es Dwight, una persona muy arisca, siempre está muy cerrado. De repente es una persona súper cariñosa, súper abierta y demás. Entonces, el ejemplo de Dwight en The Office es un ejemplo en ficción de cómo un daño, en este caso temporal, ¿no? A nivel de cerebro, cambiaría la forma de ser, la personalidad. ¿Qué tal, Kyle? Estamos hablando de un caso para la gente que esté entrando en el directo, ¿vale? El caso de Phineas Cage, que no sé si conocéis, que lo resumo así muy rápido para la gente que esté entrando. Un caso de una persona a la que le atravesó una barra de metal la cabeza, o sea, le entró por la mejilla, como veis aquí en las imágenes, y le salió por arriba, por la cabeza, por el cráneo, y que no murió. No solamente eso, sino que mantuvo su inteligencia intacta a nivel de cognición, el lenguaje, la memoria y por ejemplo, la orientación relativamente intacta, pero que cambió su personalidad. Pasó a ser una persona impulsiva y con problemas de conducta social y demás. Sí, llevamos ya un rato, por eso estoy haciendo así un resumen para la gente que estáis entrando. Y estábamos hablando pues de eso, ¿no? Me preguntaba justo Kenko pues el tema de si a nivel emocional se podría recuperar, ¿no? Después de este daño, si podría volver a ser como antes. Claro, depende del daño y del caso. También no quiere decir que cualquier persona a la que le pase esto, que le atraviese una barra de metal en esas mismas zonas, que no muera. O sea, eso también, obviamente, lo lógico, lo que pensaría yo es que seguramente mueras porque ahí tuvo suerte de que... Tuvo mala suerte de que le pasase, pero tuvo suerte de que sobreviviese y que, bueno, en este caso, sobre todo por el tema de afectar a la personalidad, a esa toma de decisiones, a los impulsos, que es lo que más puede definir, ¿no? Lo impulsivo que eres o no, definir un poco tu personalidad, socialmente cómo te comportas y cómo no afecta a otras cosas a nivel de inteligencia y de eso, de lenguaje y demás, porque cuando hay un daño, que la gente que no podemos conocer, que tiene un daño a nivel cerebral o algún tipo de demencia o de ictus o lo que sea, lo más visual es lo que decía, problemas de lenguaje, de habla, problemas de memoria, que es mucho más fácil de ver, o sea, mucho más fácil de ver y más asumible, ¿no? La conexión de un daño cerebral afecta a eso. Pero nunca no solíamos asociar a que un daño cerebral cambie tu forma de ser. Y en este caso una cosa tan exagerada, no solamente que cambie tu forma de ser, sino que no afecta a otras cosas. Que eso es también lo curioso, vamos. Se agradece, Kenko. Que esto, bueno, igualmente lo dejaré subido en YouTube y aquí en Twitch también. Lo digo por si alguien quiere verlo, que está entrando en el directo y quiere verlo entero, pues puede verlo desde el principio. Pregunta, ¿hay gente sin lesiones que es así? Hay personas que no son así y comienzan a serlo por epifanía o experiencia personal o traumática emocionalmente. Claro, o sea, eso es otro. Claro, eso es otro tema. O sea, el tema de que haya. Que no sea obviamente la única forma de que las personas cambien o explique esto. De hecho, en el caso de Office que decía antes, que es de ficción, ¿no?
que Dwight se lleva un golpe en la cabeza y de repente pasa de ser una persona arisca y una persona más desagradable a ser alguien súper amable y muy abierto. O sea, en este caso fue a la inversa, eso fue un cambio para bien, digamos, ¿no? de este caso. Pero sí, o sea, puede haber... puedes cambiar simplemente por acumulación de experiencias vitales que no sean traumáticas a experiencias traumáticas, que justo lo hablábamos antes con Kenko. Experiencias traumáticas que cambien tu forma de comportarte, obviamente. De hecho, eso es una de las cosas que más se producen, ¿no? Después de un trauma, el cambio a nivel de conducta. Entonces, ¿qué diferencia habría entre esos casos y este? Que es que ese recuperar me ha parecido raro. Puede deberse a un cambio de accidente físico por experiencia emocional sin más. Sí, lo de recuperar, claro, el ejemplo que ponía antes, para entenderlo, es el tema de habla, por ejemplo, ¿no? El tema de cuando hay una lesión a nivel cerebral, cómo diferenciar la causa y si hay algo que arreglar. Claro, en este caso, esto se investigó por estos científicos, Damasio, hicieron una reconstrucción, digamos, de una autopsia virtual, que esto lo comentaba antes, de las zonas dañadas. Y esas zonas son las encargadas de la toma de decisiones y de control, por ejemplo, de impulsos. Entonces, el daño en esas zonas son las que explican estos comportamientos, siendo lo único el cambio muy exagerado, ¿no? O sea, antes era una persona cero impulsiva, muy amable, se produce esta lesión y hay ese cambio, ¿no? Ese cambio drástico. El control de impulsos sí le veo más sentido que afecte. O sea, que puede dañarte a esa zona del cerebro, cambio de mente, percepción de emociones. Claro. El ejemplo más... el tema de recuperar, ¿no? De que decía. Cuando hay una persona con una lesión cerebral que tiene problemas de habla, muchas veces puede recuperar habla, pero a lo mejor no la llega a recuperar al 100%, porque hay una zona dañada que se encargaba de eso y que el cerebro tiene cierta plasticidad, pero tiene límites, ¿no? Entonces... hay casos en los que puedes recuperar más o menos, depende de la edad, depende del daño, depende de muchas cosas. Como los casos de memoria o de psicomotricidad, exactos. Hay pues, daños que puedes recuperar memoria o no. De hecho, hay casos que afectan a un tipo de memoria o otro tipo de memoria. Depende mucho del caso. Claro, en este caso pues es un caso muy antiguo y lo que ven es que claramente dañaron mucho zonas relacionadas con eso. Entonces... aquí pues no sé hasta qué punto habría opciones de, digamos, de recuperar los daños en este sentido. La verdad que tuvo suerte de que no afectase a otras muchas más zonas. Que a mí se me dicen que me atraviesa una barra de metal en la cabeza y que no muero, yo pienso que te quedas en coma ya, o que te destroza todo, vamos, pero... Y de la terapia y tus posibilidades también, o sea, sí. O sea, es que el tema de los daños cerebrales es que, eso que comentaba antes, que con un daño muy grande... al final somos nuestra base, nuestro hardware, para entendernos, es el que es. Entonces, cuando puedes esforzarte mucho y hacer mucha terapia, pero que hay ciertas limitaciones. Va a haber ciertas limitaciones, ¿no? de recuperación. O sea, que no da a más, vamos. Pero lo que digo es así o me te doy un triple. El tema del control de impulsos, que... al dañarte esa zona, tu cerebro cambia totalmente la percepción de las emociones, no tener ese filtro. Claro, el tema de control de impulsos, esto lo hablábamos en otros vídeos. Hay zonas encargadas, digamos, o sea, de hecho la parte frontal, el tema de las emociones es precisamente este. Se vuelve más impulsivo porque esa zona de control emocional, que es la que está dañada, no la zona más emocional está más ligada a otras zonas, aparte de lo que os decía, la amígdala antes y demás, ¿no? Otras zonas encargadas de las emociones. Es donde están, para entendernos, la parte que se activa, que se encarga de las emociones, que genera las emociones. Pero el control, nuestro control de que esas emociones estén en plan, tranquilo, en plan, de que las maneja desde esas zonas, ¿no? Del lóbulo frontal, bueno, y tampoco quiero entrar en detalles específicos de las zonas que son, porque es un poco más rollo, pero... la terapia ocupacional tiene sus límites, incluso, claro, es que el tema es, aparte de que puede haber casos en los que haciendo terapia se puede recuperar y no se hace la terapia suficiente, puede ser, pero sí que se ve que con daños cerebrales, pues eso, con gente que, no sé si conocéis, gente que tuvo ictus, pues eso, con demencias, con daños físicos a nivel de la cabeza. Hay algunos que son inflamaciones que pueden bajar y recuperas, hay otros otros que no, hay otros que son daños permanentes que es irrecuperable, o sea, en muchos casos.
Pero sí, o sea, el tema precisamente ahí lo que se afecta es el control de impulsos. O sea, a nivel emocional cambia por afectar esa zona. Que, claro, a lo mejor a alguien le dirías, oye, mira, esta zona, el lóbulo frontal, está encargada de procesos de raciocinio o de cosas así, ¿no? De pensamientos más elaborados. Pensarías que afecta a la razón. A la razón entendiendo como esa parte más de pensamiento más elaborado, ¿no? No a la emoción, pero claro, se encarga de control de impulsos, por ejemplo. Entonces ahí, de repente, la persona es impulsiva y es, bueno, todo lo que vimos, ¿no? En este caso. En cuanto a estos casos, es que el límite entre creer que está perfecto y que aún necesita más terapia es muy complicado. Sí, sí, sí. Claro, en este caso, esto es un caso muy antiguo también, es del 1848. Claro, hoy en día no sé cómo se trataría un caso así. O sea, es decir, no tengo ni idea. Intentaría, supongo que, pues ir a terapia lo máximo posible, utilizar a lo mejor pues tratamiento farmacológico para, pues eso, para el tema de... Es que, claro, los síntomas que tuviera, ¿no? Eso tendría que valorar pues el equipo médico de psicología, psiquiatría y demás que tuviese para esta persona. Pero vaya, que lo que sirvió para el estudio es para, en aquel momento, hace ciento y pico años, para dejar clara esa importancia de que el cerebro no era una caja negra común en que todo es lo mismo, sino que había esas diferentes zonas y que había conexiones entre zonas que son muy importantes eh, para muchas cosas pues, que eso, que en aquel momento pues, fue bastante... le dio más peso, no empezó a darle más peso a eso. Hoy en día depende de si está en Estados Unidos si tiene seguro médico. Claro, es que depende de donde nazcas. Aquí también afecta mucho, sí. Sí, sí, es que es algo muy exagerado. O sea, a ver, lo más probable, yo creo que piensas que mueres en un accidente así. O sea, lo más lógico. Pero sí, sí. O sea, el caso de las lesiones, ya os digo que es un caso que se estudia mucho por lo que comentaba antes. Cuando hay una lesión, imaginaos eso, aquí, en esta zona, y se ve que la persona tiene problemas de memoria de ese tipo. Viene otra persona en otro país que tiene un problema aquí, en esa misma zona, al hacer un TAC. Ven que tiene un daño y que también manifiesta problemas de memoria de este tipo. Eso llevamos muchísimas décadas la neurociencia construyendo ese mapa, ¿no? De qué zonas se encargan de qué. En diferentes experimentos también. Pero las lesiones han sido parte que ha ayudado mucho a entender el cerebro. O sea, es así. Por desgracia que ocurran estas lesiones, pero también sirven para entenderlo. O sea, para entender pues esos cambios, ¿no? En este caso es fácil de ver por que la familia lo vio enseguida. O sea, una persona se cambia así de repente de la noche a la mañana, pues... El caso de Dwight en The Office, ¿no? De que cambia de la noche a la mañana por el golpe. Y después, en el caso de The Office, es interesante porque fue una lesión temporal, ¿no? O sea, fue un golpe, un traumatismo que entiendo que con la inflamación que tuviese en la cabeza, de caso inventado, ¿no? De aquí. Se redujo, digamos, esa inflamación, ese daño, o sea, el cerebro volvió a recuperar su actividad normal y volvió a ser como era antes. Entonces es que depende del daño también que ocurra. Pero sí, que casos así, por ejemplo, tan exagerados, este es el más heavy que conozco de psicología, de un daño así tan grande que yo pensaba que lo lógico es morir y que... Y sobre todo que hubiese un daño tan específico y no en otras cosas, porque de nuevo, con los daños a nivel cerebral, lo primero que piensas es, lo que pienso yo al menos es memoria, ¿qué tal está? Lenguaje, ¿qué tal está? El habla. La comprensión del entorno, es decir, de las cosas que te hablan, que hablas con coherencia, ¿no? La motricidad, el tema de andar, en este caso no tenía problemas de motricidad, o sea, un montón de cosas que son las que primero piensas con un problema a nivel así, y no a nivel de personalidad. Entonces, bueno, ¿cómo saber si el cambio de conducta de una persona es debido a una experiencia traumática sin un golpe o por un golpe? Se tiene que ver en el propio caso. Es decir, si hay una persona que es relativamente estable en una cosa, se lleva un golpe en la cabeza y cambia drásticamente esa forma de ser, que es reflejable en todas las personas de su entorno y demás, es cuando se puede decir, vale, pues y si se hace un TAC y se ve que está afectada la zona, dañada esa zona que regula las emociones o tal, como en este caso, es cuando se puede extrapolar que es debido a ese golpe, ¿no? A ese golpe que te está en la cabeza, por ejemplo, el caso de Dwight. Si no hay si hay un cambio grande, si no hay un golpe en la cabeza, por ejemplo, y hay una experiencia traumática, la persona cambia su forma de ser, no puedes atribuirle a un golpe en la cabeza porque no se ha llevado un golpe en la cabeza.
¿Qué ha ocurrido que pueda explicarlo? Pues una experiencia traumática de esta manera podría entrar dentro de la explicación, pues puede ser. Entonces ahí es cuando habría que ver con psicólogos, lo que sea, ¿no? Pues ver el caso y poder llegar a la conclusión de si fue eso, ¿no? De intentar llegar al caso en particular. Al final cada caso es un mundo y si tú llevas un golpe en la cabeza, deberían hacerte un TAC, ver si hay daño o no. Si no hay un golpe en la cabeza, qué ocurrió con cambios así tan de golpe. He encontrado uno de un arquitecto que perdió la capacidad de visualizar mentalmente debido a un derrame cerebral. Pues es un caso que también viene muy bien. Claro, un arquitecto que precisamente sería una capacidad que seguramente tenía súper entrenada y que, o sea, obviamente que es imprescindible para ese trabajo y que por un accidente, en este caso interno, un derrame cerebral, un ictus, lo que sea, pues sí. De hecho, cuando en el ictus es muy importante el timing de cuánto tiempo tardas en ir al hospital. Porque en función del tiempo que tardes, el daño es mayor. Es decir, tú si tienes un ictus y vas muy rápido y se daña una zona muy pequeñita, pues va a afectar a menos zonas. Se van a destruir menos zonas, menos neuronas, se va a ver afectada por esa presión de la sangre, esa rotura de fibras, lo que sea. Cuanto más tarda, mucho peor. O sea, ahí los minutos son clave. Los minutos que se tardan en el ictus son clave. En derrames cerebrales y demás. Entonces, puede parecer una tontería, pero los segundos, es cuestión de segundos. A lo mejor unos segundos más y de repente esa persona toca, digamos, una zona mucho más sensible que cambia totalmente, ¿no? De haber actuado antes o después. Pero vaya, que de estos casos tiene que haber muchísimos, o sea, muchos así super heavies que... Vale, genial, Kenko, gracias. Sí, no, sí, es que de esto, vamos. Lo quise traer porque siempre, o sea, me pareció muy interesante cuando lo vi en la carrera y al final no deja de ser un ejemplo de cómo funciona el cerebro y de cómo a veces nuestra conducta no solamente se debe a factores externos, que esto siempre hablo de que el contexto afecta, pero en este caso es a simple y llanamente biología dañada, o sea, en el cerebro. Es un caso muy... En el siglo XIX, no, pero ahora hay muchos casos y mucha documentación clínica, claro, justo, sí. Y eso que ha permitido ir construyendo, ¿no? O sea, ir conociendo más, que todavía... Claro, eso que se hace en los laboratorios de investigación, ir estudiando sin hacer ese daño, obviamente. No te vamos... Yo cuando hacía experimentos no le daba golpes en la cabeza a la gente, ni le atravesaba con barras de metal, pero se pueden saber conocer cosas sin llegar a eso. Y sí, o sea, por desgracia ocurren esas cosas, pero sí que sirven para conocer más el cerebro. Y como conclusión, la conclusión que llegaron, que esta me parece interesante, es que pueden estar afectadas algunas cosas como el control de impulsos, zonas del lóbulo frontal, como decía, de toma de decisiones, de conducta social, pero sin afectar a otras cosas que son como la inteligencia general o la cognición, ¿no? Que esto lo podemos asumir, pero que en este caso, nuevamente, como decía antes, lo que primero que pienso es que se va a ver que hay como una escala. Lo primero que se daña es la memoria o el lenguaje y después otras cosas. Y no es una cuestión de escala, sino una cuestión de zonas o de conexiones que se rompen. Pero vaya, si tenéis alguna duda, y también hubo mucha investigación cuestionable, que el cerebro se ha aprendido mucho de centros de mala reputación, guerras y demás. Sí. También, o sea, eso también es otra, que muchas cosas que se decían hasta hace no tanto, hasta hace ciertas décadas, hay que tomarlas con muchas pinzas. De hecho, este artículo, por eso este fue a finales de los años 90 de este siglo pasado, o sea, ya más de 100 y pico años después, fue cuando estudiaron el caso otra vez, desde la neurociencia, para ver qué cosas eran ciertas, qué cosas no. Entonces, en eso también hay que tener en cuenta que, bueno, que a día de hoy también se sigue haciendo en muchos casos ciencia cuestionable y demás, pero que, bueno, que sobre todo antes había investigación que vaya tela. Entonces, bueno, si os parece, dejamos por aquí este tema, ¿vale? Vamos a dar carpetazo a este capítulo de hoy.